Todos los seres humanos tienen derecho a vivir en paz. Este derecho está muy por encima de cualquier orden militar, de cualquier carrera armamentista. Yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Por eso tengo los mismos derechos que tenés vos. Tenemos los siguientes objetivos: articular el concepto de universalidad de los derechos humanos al papel que desempeñan los sujetos de derechos, exponer una postura personal en torno al tema de la conceptualización de los derechos humanos desde un punto de vista filosófico. La dinámica de una sociedad está dada por tensiones entre grupos sociales. En ese sentido, hay dos aspectos a tratar. Uno, el plano de la universalidad de los derechos humanos, donde no es posible objetar condiciones de tipo político o cultural que los perjudiquen. Y dos, el papel central de la sociedad civil y organizaciones de individuos que reivindican cada vez mayor cobertura de derechos. La democracia. En cualquier Estado de Derecho existe un balance de poderes. Estos son las tres ramas del poder público, otros los actores sociales y diversas organizaciones civiles. El Estado de Derecho debe garantizar la protección de las personas y asegurar unas condiciones mínimas de bienestar. Teniendo presente que el Estado debe garantizar condiciones mínimas de protección de acuerdo a ciertos estándares, está la pregunta: cuando un Estado o minoría étnica reclama la particularidad de su cultura o por razones de índole política vulnera los derechos humanos, ¿a qué derechos debe dar prioridad? Es claro que ahí pueden presentarse dificultades en la aplicación del derecho, pero en el caso de Colombia la legislación contempla parámetros de autonomía. La Constitución del 91 permitió que estos grupos fueran reconocidos en temas de participación, por ejemplo. En el caso de los derechos, los indígenas poseen cierta autonomía que nunca podrá exceder ciertos ámbitos. Tenemos la conceptualización de Pullman cuando dice: no es posible contraponer algunos derechos o algunas clases de derechos frente a otros, así como no lo es tampoco que se garantice a algunos mientras se le niega total o parcialmente a otros. Es claro que las legislaciones internas pueden encontrar mecanismos para asegurar derechos culturales. Sin embargo, en virtud de los tratados internacionales, estas normas internas deben estar en consonancia con estos acuerdos. Este es el ámbito preciso del concepto de universalidad de los derechos humanos. Tenemos unos conceptos claves, algo que se plantea en Reategui: los derechos humanos se conciben como pretensiones moralmente fundamentadas. Entonces la satisfacción de los derechos es algo que se busca, se persigue y nunca acaba, por cuanto los seres humanos queremos cada vez mejorar situaciones de bienestar. Ahí aparece el concepto de progresividad de los derechos humanos. La inherencia hace pensar que estos derechos son previos a la constitución del Estado, aspecto tratado también en Reategui. Antecedentes. Se tienen unos antecedentes de la concepción universalista de los derechos humanos, tales como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa. Hay dos documentos importantes en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Organización de Naciones Unidas y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, surgidas como respuesta a lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. En estos conflictos se demostró que el poder público, ante la magnitud de instrumentos que tiene a su disposición, puede poner en riesgo o vulnerar los derechos de personas indefensas. Hay tres conceptos importantes expuestos por Niken: irreversibilidad, progresividad, inherencia. Una vez la legislación emite o consagra un derecho, no puede volver a desmontarlo. La progresividad hace referencia a lo que en Reategui se fundamenta como pretensión. Siempre se están buscando mayores garantías de bienestar. La inherencia hace alusión a la dignidad humana. La pertenencia a la especie nos hace portadores de derechos que bajo ningún concepto podrían ser vulnerados. La dignidad humana vista desde ciertos niveles. Esta es la perspectiva que aparece en Reategui.
También esta es una aspiración individual, responde al plano subjetivo de la persona, pero con una salvedad. Se supone que la organización política de un Estado debe propender por la mejora de las condiciones de vida. Por ejemplo, en el tema de derechos sociales, siempre hay una búsqueda, una necesidad de mayores garantías, de mayor seguridad social. Bolman establece que hay una acción de autorreconocimiento cuando la dignidad humana se reafirma. Habría entonces como niveles de dignidad que entran en la dimensión interior del ser humano. Es él quien otorga a su ser dignidad por medio de sentimientos de valía. Están las organizaciones sociales, como ya veníamos anunciando. Por otro lado, el papel que cumplen organizaciones sociales es fundamental. Estos organismos son los encargados de ejercer presión para que no se sigan vulnerando los derechos humanos. Si el Estado somos todos, pues a cada individuo alude cierta conciencia acerca de la importancia de una sociedad que incentive valores democráticos y formas adecuadas de resolver los conflictos. Conclusión. No se puede dar un contrasentido en la aplicación de políticas de derechos humanos. Los sistemas democráticos deben hacer compatibles sus legislaciones internas para que estén en armonía con los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.